En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor, te damos gracias por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que nos ilumines, que nos des tu sabiduría y nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. De la carta a los Efesios. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz, y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la reconciliación. Recuerden que ustedes en su formación catequética necesitan comprender lo que vamos a celebrar, que en realidad ya muchos de nosotros hablamos que tenemos el bautismo, la comunión y la confirmación, pero dentro de estos tres sacramentos de iniciación cristiana que no se vuelven a repetir, y eso hay que poner mucha atención. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana que no se vuelven a repetir? Bautismo, comunión y confirmación. ¿Sí? Ahora, el sacramento de la comunión es un sacramento que lo vamos a estar recibiendo constantemente, ¿sí? Pero la confirmación no, ni el bautismo, ¿sale? Solo lo vamos a ir renovando. Pero a diferencia de ellos, tenemos un sacramento del que vamos a hablar el día de hoy, que es la reconciliación, ¿sí? Escuchamos ahorita la carta a los Efesios, que es una carta que escribe San Pablo, uno de los discípulos que fue después de Jesús. Es decir, San Pablo no conoció a Jesús, ¿sí? San Pablo vino después de Jesús, ya que Jesús había muerto y resucitado. San Pablo empieza a convertirse, él perseguía a los cristianos, ¿sí? Y él escribe las cartas a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, etcétera, ¿no? Escuchamos en la carta que nos habla sobre la reconciliación, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que reconcilió al mundo con Dios por ser pecadores. Y entonces esta reconciliación, ¿en qué consiste? En perdonar nuestros pecados para poder ser salvados. Y en teoría podemos resumir que nuestra vida ya está salvada. Entonces, ¿por qué nos tenemos que confesar? Porque la confesión es un camino de salvación, en el cual al nosotros confesar constantemente nuestros pecados, nos hacemos más conscientes de nuestro papel como hijos de Dios. Es por ello que nos tenemos que estar confesando. Sin embargo, nuestra reconciliación ya fue en la cruz. Por eso dice, con la cruz de Cristo hemos sido reconciliados. Yo les pregunto entonces, ¿de qué me sirve confesarme? ¿Qué acabamos de decir? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Para qué me sirve confesarme? ¿Para reconciliarme? Sí, pero decimos que ya estamos reconciliados en la cruz de Cristo. ¿Para qué me sirve la reconciliación entonces? La confesión constante. ¿Para que nuestro corazón esté limpio? ¿Para qué más? Es un camino constante de salvación, para hacernos conscientes de nuestro pecado, de nuestra vida débil, ¿sale?
Y en ese sentido, cuando nos reencontramos en la confesión, sentimos la misericordia y la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a escuchar ahorita otro pasaje en referencia a la reconciliación, que es un poquito más explícito en el sentido de la parábola del Hijo Pródigo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande, y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ya vamos comprendiendo en este camino de la reconciliación. Primero, que Jesús entrega su vida en la cruz, y la cruz es signo de reconciliación. ¿Qué necesidad hay de reconciliarse? Mucha. En la iglesia ha salido el sacramento de la confesión para hacernos conscientes de nuestro pecado, pero al mismo tiempo de nuestra dignidad como hijos de Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, esto se encuentra de una forma más explícita. Tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Ya muchos la hemos escuchado y la conocemos, pero hoy les quiero presentar que es también titulada como la parábola del Padre Misericordioso, ¿sí? Quiero recordarles a ver en qué tiempo estamos, qué tiempo litúrgico de la iglesia estamos. ¿Qué estamos viviendo ahorita? ¿Por qué el color morado? Semana Santa todavía no. ¿Qué tiempo es? Cuaresma, ¿sí? A partir del miércoles de ceniza se inaugura la Cuaresma, tiempo de misericordia, de reconciliación, de perdón, ¿sí? Y en la parábola del hijo pródigo también se conoce como la del Padre Misericordioso, pero primero hay que entender qué es una parábola. Una parábola es una forma en que Jesús va a poner ejemplos, ¿sí? No quiere decir que no son reales, pero sí es algo cierto, no son históricos, porque
nunca vamos a encontrar dentro de la historia datos científicos que nos digan, bueno, en tal año existió un padre con un hijo, vivían en tal lugar. No vamos a tener datos verídicos. Sin embargo, Jesús pone ejemplos, ¿sí?, para que comprendamos el sentido de las cosas que suceden en la vida real. Y por eso Jesús habla en parábolas. La parábola del hijo pródigo manifiesta el tema del por qué nosotros tenemos que reconciliarnos. Y presenta, dice, había un hombre, y eso se lo tienen que aprender. A ver, la parábola del hijo pródigo, ¿de qué trata? Había un hombre, ¿sí?, que tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. ¿Tenía esposa este hombre? No presenta a la esposa, ¿verdad? Solamente dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre. ¿Quién le dijo a su padre? El menor, ¿sale? No el mayor. Acuérdense entonces, hay un hijo mayor, un hijo menor y un padre. Ya tenemos a 3 personajes en la historia del hijo pródigo, ¿vale? Le dijo el hijo menor: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. ¿Qué hizo el padre? Bueno, vamos a partir de ahí. Antes de entrar al tema de la reconciliación, vamos a ver dónde surge y por qué hay que reconciliarse, si se supone que estamos bien. El padre vivía con sus 2 hijos, el mayor y el menor. Los 2 estaban con él, los 2 eran amados por él. Y empieza el hijo menor reclamando la herencia, la parte que les corresponde, y entonces en este reclamo, el padre, ¿qué hace? Reparte los bienes. Este ejemplo nos pone de manifiesto lo que Dios hizo en un principio con cada uno de nosotros. Antes de nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, el Señor ya tenía pensado lo que iba a hacer para cada uno de nosotros, es decir, tus dones. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, quisiera yo que pensaran en ese tío, en ese primo, en ese sobrino, en ese hijo, que dicen, oye, este hijo me salió bien inteligente, ¿no? O este hijo, la verdad que no le gusta el estudio, ¿no? O este hijo le gusta mucho el deporte, pero al otro hijo le gusta mucho la música, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a percibir ciertas características de las personas, nos damos cuenta que no todos somos iguales. Hay quienes les gusta la música, el deporte, hay quienes les gusta cocinar, hay quienes dicen, no, a mí no me gusta lavar trastes, mamá, pero a mí ponme a barrer, ¿no? A mí no me gusta lavar la ropa, pero sí me gusta doblarla. O hay quienes dicen, no, ni me gusta ni lavarla ni doblarla, mejor a mí ponme a cocinar. Estos dones que el Señor nos va dando son la repartición que Dios tuvo con nosotros. A cada uno nos repartió dones diferentes. Por eso dice en la parábola, el padre repartió sus bienes entre los 2. Y ahora a nosotros nos ha repartido dones. Por eso es que no todos somos iguales. Y por eso dice, hay algunos que dicen, oye, a él se le da bien cantar, ¿no? ¿Cuántas veces conocemos a muchachitas, a muchachos que cantan re bonito, ¿no? Y decimos, ay, ¿cómo quisiera yo tener esa voz? Pues porque el Señor les dio a ellos ese don. A ti te ha dado otros dones que los demás envidian de ti. ¿Por qué? Porque cada uno va teniendo esta repartición. Continúa la parábola. El hijo menor, junto con todos sus haberes, y unos días después se fue a un país lejano. ¿A dónde se fue? A un país lejano. Bueno, ¿y qué juntó? Todos sus haberes, todos sus bienes. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. ¿Cómo llevó su vida? Desordenada. ¿Y qué pasa en la humanidad? Se nos dan los dones ¿y qué hacemos? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? A ver, un muchachito que canta desde chiquito y tiene una bonita voz. Va creciendo, empieza a cantar, empieza después ya de adulto a tener sus conciertos. Dios le ha dado ese don. ¿Y qué hace? Cuando empieza a ver el dinero, cuando empieza a ver que gana muy bien y tiene muchos eventos, entonces dicen, bueno, ya no voy a vivir en mi pueblito, ahora me voy a vivir a una residencia, ¿no? Ahora voy a hacer más conciertos. Y agarra sus bienes, se va, creyendo que su vida le pertenece, que son de él,
sin saber que ese don se lo dio Dios. Y después, ¿qué lleva? ¿Cuántos cantantes conocemos que llevan una vida desordenada? ¿Sí? Vida desordenada porque con ese don que se les dio, ellos creyeron que les pertenece, lo agarraron y ahí, nos vamos, me voy. Y entonces empiezo a hacer dinero, riqueza, placeres, satisfacciones, lujos, egoísmo y todo hacia mí, hacia adentro. Llenar ese vaso de mi vida que nunca se va a llenar porque el corazón del hombre solamente se llena con la presencia de Dios. ¿Sí? Y por eso cuando los cantantes y tantas personas famosas llegan al culmen de su vida, se dan cuenta que lo más esencial no lo tienen. ¿Sí? Que es el amor de los seres queridos. Y los reproches más grandes que tienen este tipo de personas son de su familia, sus hijos, su esposa, sus seres queridos. Les dicen, oye, pero es que tú nunca estuviste con nosotros. Tú siempre te la pasabas en tus conciertos, en tus giras, en tus actividades. Y nunca nos dedicaste tiempo. Sí, nos llenaste la vida de cosas, pero nunca te tuvimos. Queríamos platicar contigo, queríamos estar contigo, comer contigo, convivir contigo. Esos son los frutos de la vida. Y ahora vamos a ver. El hijo menor se quiere ir de la casa reclamando bienes que ni le corresponden. ¿Sí? ¿Quién le va a dar esos bienes? Su padre. Entonces, ¿de quién eran los bienes? De su padre. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo que ahora tienen, creen que es capacidad del ser humano? Es decir, la vida que tienen, el trabajo que tienen, los hijos que tienen, ¿es capacidad de ustedes mismos? ¿Ustedes tienen la capacidad de volver a nacer? ¿De volver a reinventar su vida? No. Ya hemos nacido así, se nos ha otorgado esta vida en este lugar, en este país, en esta comunidad, con estos hijos, con esta familia. Y eso nos los ha dado Dios. Las personas piensan que tenemos la vida comprada y buscamos toda la vida el poder de adquirir esa pertenencia de la vida. Pero la verdad es que cuando nos vamos dando cuenta en el camino, pues la vida no nos alcanza. Quisiera contarles experiencias de dos personas que conocí muy jóvenes. Digo conocí porque lamentablemente ya no viven. A la edad de 30 años murieron. Un muchacho que durante su vida empezó a tener bienes y no tuvo oportunidad de estudiar. Llegó solamente hasta la secundaria, creo. Después conoció a su pareja, empezó a formar su familia. Y este muchacho se empezó a dedicar a la compra y venta de autos. Y compraba un auto barato, lo maquillaba y lo vendía. Y entre cada venta de cada auto podía ganar hasta más de 30,000 pesos. Entre 2 a 3 días se podía llevar 30,000 pesos a la bolsa. Si en una semana este muchacho podía vender hasta 3 carros, ¿cuánto dinero vendía a la semana? ¿Cuánto dinero ganaba? 90,000, ¿verdad? Casi 100,000 pesos. ¿Quién de ustedes gana 100,000 pesos a la semana? ¿Verdad? Y qué interesante es hablar en este sentido de estar cercano a la ambición, porque descubres un mundo donde está el dinero y en esa experiencia este muchacho se quiso comer el mundo, creyendo que siempre iba a ser así, que siempre iba a tener su vida y como él la deseaba. Empezó con esta experiencia, ¿sí? Y a la edad de 30 años, pues muere por un balazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque pues toda esta venta y este negocio pues no era un negocio bueno, ¿verdad? La mayoría de estos autos pues eran autos robados, ¿sí? Y uno va creyendo que puede comerse el mundo y obtener las ganancias a lo mejor que no tienen los demás. Rápidamente, sí, se puede. ¿Pero a costa de qué? O sea, ¿para qué quisieras comerte el mundo si a una vida temprana vas a dejar a tu esposa, a tus hijos pequeños? Dejó a sus hijos pequeños, dejó a su esposa y ya no hay un futuro donde pueda asegurarles algo a su familia, ¿no? La pregunta es entonces,
¿Por qué tenemos esta necesidad de agarrar nuestros bienes e irnos? Pues esto fue lo que hizo el hijo menor. ¿Qué hizo el hijo menor? Agarró sus bienes y dijo, vámonos. Exijo la parte que me corresponde, pero exiges una parte que ni siquiera te corresponde, porque no te ha costado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no somos agradecidos con la vida? Vida que ni siquiera nos costó pensar. ¿Quién fue el que pensó en nosotros? Dios. Dios fue el que dijo, te voy a dar la vida, te voy a dar la existencia, te voy a dar una familia y vas a ir al mundo. Y creemos pertenecer a esta vida, pero no somos pertenecientes a la vida. Y por eso la invitación que va a venir en adelante es reconciliarse con Dios, llevar la fiesta en paz. Dice que el hijo menor después se fue al país lejano y llevó una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, ¿sí? Al final de su vida gastó todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Muchas personas cuando empiezan a pasar necesidad, cuando ya se enferman, cuando ven las consecuencias de su vida, pues ahora sí buscamos a Dios, ¿verdad? Ahora sí, pues como que me quiero ir a confesar, quiero acercarme a la misa, quiero conocer el evangelio, pero hasta que ya van pasando estas necesidades. Dice que el hijo menor fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. ¿Qué fue a hacer? ¿De qué era su trabajo? Cuidar cerdos. Era el trabajo pues más indigno que podía tener una persona, pero fue lo único que pudo encontrar. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Imagínense, era tanta su necesidad que decía, pues denme la comida que le dan a los cerdos, pero ni eso podía agarrar. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Esta es la envidia más grande que tienen las personas con mayor riqueza física. Y voy a poner el ejemplo. Todas las personas que a veces nosotros pensamos y decimos, ay, yo quisiera llevar la vida de tal artista, de tal persona, porque se ve que tiene una vida bien lujosa y bien bonita. Cada rato lo veo viajando, en fiestas, cambiando de esto y del otro, ¿no? Pero en realidad de ellos hacia nosotros, experimentan la vida del hijo menor. El hijo menor dice, ¿cuántos asalariados, que somos los que estamos cerca del Señor, tienen pan de sobra? Es decir, ustedes tienen pan de sobra. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos tener las grandes cantidades de dinero para hacer una convivencia con nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros en la cercanía de nuestra familia decimos, viene un familiar a visitarnos y decimos, vete por el refresquito, ¿no? Vete por por una comida, no sé, pienso yo en una pizza, unos tacos, invítales algo, ¿no? No necesitamos tener las grandes cantidades de dinero para convivir, mientras que otras personas que lo tienen, pregúntense cuántas personas tienen a su alrededor. Están vacías por dentro. Esta experiencia la vive el hijo menor. ¿Cuántos de los que están cerca de Dios tienen pan de sobra porque aprenden a vivir en austeridad, con humildad, con sencillez? Y yo, aquí, padeciendo de hambre. Tengo que hacer algo, dice. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó el hijo menor y se fue a donde su padre. ¿Qué hizo? Pues se regresó con su papá. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio. Imagínense, todavía ni llegaba el hijo menor, estaba lejos. Su padre lo vio. Es decir, Dios, a pesar de que vas, vienes, subes y bajas y piensas que no te ve, siempre te está observando, siempre está ahí contigo. Y dice, aunque estaba aún muy lejos, su padre lo vio
y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Esta es la actitud del Padre misericordioso, que a pesar de que nosotros somos pecadores, estamos en esta contra de Dios, en esta rebeldía, pues el Señor siempre busca encontrarnos para vestirnos con lo mejor que se pueda, ¿no? Este vestido representa lo que vivimos en el bautismo. En el bautismo nos visten de blanco, ¿sí? Y durante nuestra vida pues nos vamos manchando, hablando espiritualmente. Y por eso en el momento de la reconciliación necesitamos ser nuevamente revestidos de esta pureza espiritual. El Padre dijo a sus servidores: traigan el mejor vestido, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor, ya se acordaron que teníamos 2 hermanos. ¿Quién fue el que pecó y que se fue? El menor. ¿Y qué pasó entonces con el mayor? Pues miren, acá viene la otra contraparte, porque muchas veces decimos, por eso les ponía yo al principio el ejemplo, si ya estamos reconciliados con el Señor, con el signo de la cruz, porque Jesús entregó su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿qué necesidad entonces tengo de estarme confesando? Acá viene lo importante. El hijo mayor, muchas veces también podemos ser alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos justificarnos y decir: es que yo siempre he estado con Dios, yo ya me arrepentí desde hace mucho tiempo, yo estoy en la iglesia, yo siempre sirvo, yo estoy al frente, yo estoy cerca de Dios. Y a mí nunca me han hecho fiesta. En cambio, a los que son repecadores y todo, vienen y les hacen fiesta, ¿no? El Señor se alegra con ellos y conmigo no. Pero vean la actitud del hijo mayor. Era obvio que se iba a enojar. El hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? El hijo mayor representa al fiel cristiano que está constantemente al servicio de las cosas de Dios. Por ejemplo, las catequistas, los de liturgia, los encargados. Es más, ustedes mismos que ahorita vienen a las pláticas. Ahorita muchos están todavía dormidos porque hoy es domingo, día de estar en la camita todavía, levantarse como a las 12 para ir ahí por las carnitas, echarse una coca bien fría. Y después de eso, estar toda la tarde con la familia, ¿no? Pero en cambio ustedes, a diferencia de su demás familia, están acá. ¿En dónde está el hijo mayor? En el campo. Está trabajando. Ustedes están trabajando para aumentar esta fuerza en su espíritu. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Dijo: ahora, pues como que hay fiesta en mi casa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Mientras yo estoy trabajando y no me avisaron que iba a haber fiesta. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significa todo aquello, qué estaba pasando. Él le respondió: tu hermano menor ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor, ¿qué creen que hizo? Se enojó y no quiso entrar. Pues era evidente. Imagínense el hijo mayor que siempre se porta bien, que está trabajando, que está cuidando los bienes, pues se enojó. Oye, yo siempre trabajo, trato de cuidar lo que me has dado, y al que se fue a gastar todo vienes y le haces fiesta. ¿Cómo es eso? Pues dice, su padre salió a suplicarle, fíjense, su padre salió a suplicarle al hijo mayor, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Muchos de nosotros también podemos exigirle a Dios y decirle: oye, yo toda la vida cumplí, yo toda la vida estuve al servicio, me confesé, viví los sacramentos, y en cambio las personas que no se confiesan, que viven una vida de arriba para abajo, nunca se acuerdan de ti, también los perdonas.
porque aquí experimentamos la misericordia del Señor. Y muchos de ustedes se pueden justificar, bueno, si el Señor me va a perdonar al final de la vida, pues entonces, ¿cómo dice el dicho? Le doy vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Cómo dice? Voy a andar de rienda suelta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me interesa, al final Dios va a perdonar a todos. Eso también es caer en un desinterés de lo que ya conocemos. En cambio, el hijo menor no era consciente de lo que tenía. Por eso dice, jamás ni una sola vez he desobedecido tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que viene este hijo tuyo, que ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. ¿Cómo está eso? El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es por ello que el Señor hace fiesta. Pero en esta explicación del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, tenemos dos contrapartes, el hijo mayor, el hijo menor, el obediente, el desobediente, el que cuida los bienes y el que los malgasta. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué hijo quieres ser? ¿El hijo mayor? ¿El hijo menor? ¿El obediente? ¿El desobediente? Porque podemos caer en cualquiera de estas dos actitudes. Ahora, el Señor busca ser misericordioso porque conoce el corazón del hombre. El corazón del hombre va a estar siempre expuesto a las realidades humanas. Por eso la reconciliación es un sacramento que constantemente se tiene que recibir. Vamos a ponerlo en comparación con el sacramento de la comunión. ¿Cuántas veces tengo que comulgar? Muchas veces, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuántas veces comen al día? 3 en teoría, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. Yo les pregunto, ¿y a poco no se cansan de comer? No, ¿verdad? Porque aunque decimos, ay, ya me llené, al ratito, otra vez me vuelve a dar hambre. Y por eso Jesús piensa muy bien en los sacramentos de vitalidad cristiana, es decir, los que nos van a dar vida constantemente. Y son dos. Uno de ellos es el más importante, que es la Eucaristía. Lo vamos a recibir todos los días. En teoría todos los días tenemos que recibir la comunión, pero viendo que no podemos ir todos los días a misa, el día domingo tenemos que recibir la Eucaristía. Es el día del Señor por excelencia. En cambio, el sacramento que estamos viendo hoy, que es el sacramento de reconciliación, también es un sacramento de vitalidad cristiana. ¿Por qué? Porque este sacramento nos une a esta reconciliación constante. No nos tenemos que cansar de pedir perdón a Dios. No nos tenemos que cansar de solicitar su reconciliación. Aunque conscientemente sabemos que ya hemos sido perdonados, tenemos que pedir siempre e implorar su misericordia. ¿Vale? Bueno, vamos a ponernos de pie ahora para hacer una breve actividad sobre la reconciliación. En este momento vamos a participar de esta reconciliación donde el Señor nos perdona nuestros pecados veniales. Recuerden que con el momento de la oración penitencial podemos perdonar nuestros pecados veniales, es decir, los pecados donde hemos ofendido de manera sencilla a Dios, ¿no? Que no tienen que ver directamente con nuestra muerte del corazón. Si ustedes en este momento presentan algún pecado mortal, ¿sí? Pecados muy fuertes, tienen que acudir al sacramento de la confesión ante el sacerdote. Y ahorita vamos a concluir el por qué confesarse con un sacerdote. Van a cerrar los ojos un momento,
Van a poner sus manos en modo oración, por favor. Van a cerrar sus ojos. Y en este momento quiero invitarlos a que pongan a Jesús frente a ustedes. Piensen en Jesús. Él está de frente a ustedes, parado frente a ustedes. Y van a platicar con Él. Le van a confesar aquello en lo que ustedes han fallado. Y le van a decir: Señor, reconozco que soy una persona humana, que tengo debilidades, errores y defectos. Tú me has creado así, pero también me has dado la capacidad de amar. También me das la capacidad de poder darme a mis hermanos con generosidad, con humildad. Tú sabes en lo que más he fallado, Señor. Permíteme ser una persona más amable, más respetuosa, más trabajadora. Pero sobre todo ayúdame a amar de verdad. Cada vez que esté con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, ayúdame a entregarme, ayúdame a amar, ayúdame a saber escuchar, ayúdame a saber entender sus necesidades de los demás. Aleja de mí el egoísmo, que no siempre esté yo pensando en mí y solo en mi satisfacción y en mis placeres. Aleja de mí toda incitación que me orilla al pecado. Aleja de mí las tentaciones, Señor. Permíteme ser una persona más congruente con mi vida. Permíteme amarte, Señor. Permíteme vivir una vida santa. Una vida donde pueda yo vivir lo que tú hiciste en aquellos tiempos con tus discípulos. Entregarte en servicio, en amor, en comprensión. Tú, Señor Jesús, fuiste un amigo para muchas personas. Yo quisiera ser también un amigo para muchos. Concédeme, Señor, la gracia de poder vivir en paz y con amor. Ahora, en un momento de silencio, los invito a cada uno de ustedes que le expresen al Señor, pues eso en lo que tanto han fallado, y pídanle que les conceda fuerza para poder superarlo. Yes. 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 Ahora decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya pueden abrir los ojos y tomar asiento, por favor. Bueno, después de haber concluido con esta actividad muy sencilla, recuerden que tienen que buscar el sacramento de la confesión. Si tenemos nuestros pecados más graves, tenemos que confesarlos, y por ello voy a hablar en esta última parte, ya muy sencilla, 5 minutos,
sobre las reglas que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la reconciliación. La Iglesia ha tenido a bien que el hombre, el Hijo de Dios, después de recibir el sacramento del bautismo, reciba un sacramento que es de vitalidad cristiana para reconciliarnos. Ahora, muchas veces podemos caer en esta ignorancia y cuidado cuando se les ocurra este pensamiento. Ay, yo no me confieso con un padrecito porque el padrecito luego es hasta más pecador que yo y por eso yo mejor me confieso desde mi casa, en mi cuarto, en silencio, me encierro y yo ahí le confieso mis pecados a Dios. No. Eso no se puede, ¿sí? No puedes hacer una iglesia a tu medida, un Dios a tu medida. Las cosas hay que hacerlas como son, ¿sí? Hoy en día en nuestra sociedad se está pasando un problema de ideología, cambio de mentalidad, como a la ligera, ¿sí? Muchas cosas que fueron importantes en el pasado, hoy los jóvenes y las nuevas generaciones piensan que cambiarlo así de la noche a la mañana va a ser lo mejor. Por ejemplo, los jóvenes ahorita dicen, ya no me quiero casar, ¿no? Porque al final casarse o no casarse no es lo importante es apoyarse, vivir juntos y demás y crecer. Bueno, pues está bien, pero no le puedes quitar el valor a algo que tiene un sentido. ¿Por qué casarse? ¿Por qué adquirir un compromiso? Pues es como si yo fuera a la escuela, pero digo, voy a ir a la escuela, pero pues no voy a llevar el uniforme, no voy a llevar los libros. La pregunta sería, entonces, ¿a qué vas a la escuela? ¿No? Si no quieres llevar los libros, ni tu mochila, ¿qué nada más vas a ir a platicar con los amigos? Y es que esa es la ideología de los jóvenes. Pues sí, a la escuela se va a jugar, a platicar con los amigos. Y hay que cambiar esa idea. No es cierto. Por ejemplo, anteriormente, desde la secundaria, ¿cuántas veces a los jóvenes les pedían el corte de cabello, no? Corte militar. A todos los jóvenes, yo me acuerdo muy bien en la secundaria. Hoy en día, que ya no. Ya los jóvenes no se pueden cortar el cabello. ¿Por qué? Porque va contra sus derechos. Entonces, imagínense, si estamos cambiando en nuestra sociedad ese tipo de normas, cuidadito y aguas con que queramos cambiar cosas de la iglesia y eso sí no se puede. Porque la gente entonces, o los jóvenes, las nuevas generaciones van a decir, yo para qué me voy a confesar con un padrecito si es más pecador que yo. Yo en mi casa me confieso, yo en silencio le pido perdón al Señor y ahí, eso no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una confesión de fe cristiana que dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hay una parte donde decimos, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo, espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cuando ustedes están confesando esta profesión de fe, ustedes están confesando y diciendo, yo sí creo en los sacerdotes. A ver, no creemos en su vida porque no los conocemos, no los estamos vigilando, no sabemos qué es lo que hacen, pero nuestra creencia, como lo veíamos en la plática del bautismo, que les ponía yo el ejemplo de que qué pasa si el sacerdote llega ahí borrachito a celebrar la misa. ¿Será real el don de la Eucaristía? Sí, porque yo creo en esta profesión de que desde los sucesores, que fue San Pedro, se le sucedió ese don y a través de los obispos, los sacerdotes son ordenados, sus manos son consagradas, por lo tanto sus manos son santas. Creyendo en ese don espiritual que se les otorga en el orden sacerdotal, yo confío y creo que Jesús está en la Eucaristía, no importando la vida del sacerdote. De la misma manera, cuando yo acudo a confesarme, es porque yo creo en la palabra de Jesús. Y si Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que quede atado en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que quede desatado en la tierra quedará desatado en el cielo, tengo que preocuparme por mi vida eterna. Entonces tengo que ir con el sacerdote, expresarle mis pecados, y de tal manera que Él me conceda la absolución.
¿sí? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo. Y eso solo lo podemos tener por medio del sacerdote. Y ojo, no estamos considerando el testimonio del sacerdote. Ahora, hay sacerdotes muy buenos, muy excelentes, muy santos. Pero de momento podemos caer en esta justificación de que decimos, no, pues yo no me confieso con el Padre porque pues es pecador, luego hasta es más pecador que yo. Eso no tiene que ser nuestra justificación para decir, yo no me confieso. No, nosotros nos confesamos porque creemos en la palabra de Dios. Y si Dios dijo que le va a otorgar ese poder a sus sacerdotes, yo voy y me confieso con el Padre. A ti no te tiene que interesar la vida del sacerdote, aunque su testimonio nos da mucha muestra del amor de Dios, pero no debe ser una justificación. ¿Estamos de acuerdo? No cambien la mentalidad de lo que la iglesia es en esencia. Acuérdense de esto. La iglesia no es una ideología. La iglesia no nada más es una manera de pensar que se nos ocurrió y vamos a alabar a Dios. No. Todo lo que conocemos tiene orígenes cristianos, espirituales y hasta cierto punto científicos. Porque dicen ustedes, ay, ¿por qué todas las iglesias son iguales? ¿Por qué todas tienen un altar, las bancas y así? ¿A quién se le ocurrió? Pues todo eso está en la Biblia. Si Dios me lo permite y en adelante podemos tener la plática también sobre la Eucaristía, en la plática de la Eucaristía vemos todas estas partes, cómo Dios le revela a Moisés cómo tienen que construir el templo. ¿Ustedes sabían que los altares deben de tener una cierta altura? Todos los altares deben tener una cierta altura, no nada más es porque se pone el altar y ya, ¿no? El altar tiene que tener cierta medida. Por ejemplo, también los templos. Los templos hoy en día hemos caído en un error que lo construimos así, porque por ejemplo acá a lo mejor donaron el terrenito, una familia, ¿no? Vamos a construir un templo y ya. No era así. En un principio, el origen del templo se tenía que construir con la orientación del sol. Del lado donde sale el sol es del lado donde tenía que ir el altar. Y del lado donde se mete el sol es del lado donde tenía que ir la entrada del altar, ¿sí? Y los ventanales del templo tenían que ser a los costados, precisamente para que cuando cayera el sol, el atardecer, los rayos del sol dieran hacia el sagrario, que es hacia el altar, ¿sí? Yo les digo, a ver ahorita dónde sale el sol y dónde se mete. ¿Y hacia dónde tendría que estar entonces el templo? Tendría que estar hacia allá, porque si sale hacia allá, allá tendría que estar nuestro altar, y cuando se mete el sol, de este lado tendría que estar la entrada, para que cuando se vaya metiendo el sol, dé la luz hacia el templo. Pero hoy en día hay algunas cosas técnicas, que son técnicas, que se han descuidado, ¿sí? Igual las bancas, ¿sí? Las bancas tienen un sentido, y no podemos meter igual cualquier banca, pero a ver, conociendo todas las necesidades de la iglesia, al principio se empieza con bancos, o luego ni bancas hay, ¿verdad? Con bancos, luego las bancas y así. Pero sería bueno entrar en un estudio profundo de por qué surge el templo, la Eucaristía, y dónde está escrito eso en la Biblia. Pero muchas veces pensamos, es una ideología. No, todo esto es palabra de Dios. Y por eso es que los templos son tan parecidos. Mira, vayas a un templo aquí en China, en Roma, todos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen un sentido teológico. No nada más es que se le ocurrió al hombre ya. ¿Sale? Entonces, por favor, no le quiten el valor a lo sagrado. Después del Concilio Vaticano II, que fue un documento que se realizó en una congregación de obispos, se dijo lo siguiente: hay que darle a los laicos, que somos ustedes y yo, somos laicos porque somos bautizados, se nos tiene que dar el acceso a lo sagrado. Y después del Concilio Vaticano II, todos podíamos agarrar la Biblia, todos podíamos pasar al altar, todos podíamos leer, todos podíamos agarrar el misal. ¿Y qué pasó? Pues hoy le estamos perdiendo el sentido a lo sagrado, porque ya no le damos ese sentido de respeto. Ya nos da igual, como pues todos podemos pasar por aquí. Anteriormente, para que ustedes sepan,
No sé si les ha tocado en algunos templos, pero anteriormente había templos que tenían una reja, ¿sí? Estaba el altar y acá tenían un barandal. Nadie podía, el sacerdote llegaba a la altura del barandal a dar la comunión, pero nadie tenía acceso al altar. Hay algunos templos en el centro de la ciudad, si tienen oportunidad, que tienen todavía esos barandales, porque no podías tener acceso. No podías subir al altar así como cualquiera. Hoy en día se ha dado este acceso, ¿y qué pasa? Todos luego hasta le perdemos el respeto, pero es parte de estas consecuencias de que se nos da todo. Lo más fuerte y lo más difícil es que en este dársenos lo sagrado, pues nosotros creemos que es una ideología y podemos cambiar las cosas a nuestro contentillo. No. Entonces, por favor, denle ese valor a la confesión, ¿sí? Bueno, pues vamos a ponernos nuevamente de pie. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto al tema de la reconciliación? ¿No? Bueno, vamos a terminar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos conocer tu palabra. Permítenos llevar a cabo lo que hoy hemos aprendido sobre la reconciliación. Te pedimos que nos concedas la gracia de que pronto podamos acercarnos al sacramento de la confesión. Hoy más que nada que estamos viviendo el año del jubileo, el año jubilar, en este año te pedimos que nos concedas la gracia santificante de poder reconciliarnos contigo. Pero en este camino de reconciliación también ayúdanos a ser padres misericordiosos. Ayúdanos también a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a perdonar a aquellos que no del todo se han portado bien con nosotros. Danos un corazón más generoso, un corazón semejante a ti. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nos encomendamos a María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.